Buenos días, hermanos. Es una bendición que estemos otra vez aquí reunidos. Vamos a estudiar juntos. Vamos a el tema de la Escuela de Formación Cristiana de este domingo y que tiene que ver, por supuesto, sobre el sacerdocio universal de los creyentes. Hemos iniciado esta serie en este año y esperamos que la parte que hoy nos corresponde estudiar, sin duda, creemos que va a ser de bendición para cada uno de los que hoy estamos. Así es que te invito a que inclines tu rostro conmigo, oremos juntos y busquemos así la guía de nuestro Dios. Oremos. Dios, te damos gracias por tu bondad, gracias por la misericordia y el cuidado que tú tienes para nosotros. Que tu guía, Señor, que la presencia de tu Espíritu nos asiste en este tiempo, Señor, y así podamos aprender en este día acerca de lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, está haciendo frío, pero esperemos que el Señor también esté cuidando de ti como ha estado cuidando de nosotros, y que sí es cierto, hace frío, nos cubrimos un poco más, pero aquí seguimos para buscar y experimentar más de la bendición de Dios. Entonces, el tema que nos corresponde durante este año, lo hemos mencionado antes, corresponde a la idea del sacerdocio universal de los creyentes. Entonces, quiero que veas precisamente ese tema, que es el que nos corresponde. La sección que abordaremos en este día tiene que ver con la época patriarcal, cómo el sacerdocio universal existe dentro de ese periodo, del periodo patriarcal, y vamos en este caso en particular a enfocarnos a el segmento de la época patriarcal que corresponde a la época, si puedo decirlo así, antes de la historia, es decir, la historia judía propiamente podríamos ubicarla hasta de Abraham en adelante, pero este periodo anterior que está antes de la ley y antes de otras expresiones, vale la pena que la consideremos. Entonces, ese es el enfoque que vamos a tomar, y quiero que veamos cómo en ese periodo de la antigüedad del Israel, entonces también Dios se hace presente, y de cómo los hombres de aquella época pudieron ejercer este sacerdocio universal. Entonces, ese será, si Dios lo permite, nuestro enfoque, y vamos justamente a ello. Para eso vamos a enfocarnos en primera instancia leyendo el texto bíblico que nos servirá como referencia. Es en el libro de los Salmos, dice así: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no despreciarás el corazón contrito y humillado. Observa que el concepto que está aquí descrito en el Salmo habla acerca de una actitud desde el corazón, más que la práctica ceremonial o religiosa que a veces llegamos a considerar como parte de nuestra manera de hacerlo. Antes que el ritual, antes que la ceremonia, del estilo de culto y todo lo demás, que sin duda habrá oportunidad de verlo eso en otras clases, antes que eso estamos hablando de que nuestra relación para con Dios empieza desde nuestra propia actitud de humildad, de dependencia delante de Dios. Desde ahí es donde empiezan nuestros propios actos de adoración. Entonces, si seguimos en ello, vamos ahora a ubicar estos dos conceptos. Primero, antes de la formación del pueblo judío y su ritual, las actividades sacerdotales han existido como una expresión de fe al único Dios verdadero. Es decir, la espiritualidad no empieza cuando surgen las leyes de cómo hacerlo. La espiritualidad y la relación para con Dios antecede incluso a la experiencia religiosa, y no solamente la experiencia religiosa, sino incluso a la organización misma de las instituciones que después van a proveer elementos de carácter religioso, dicho sea de una forma clara. Primero va el Espíritu es el que habla nuestras vidas, nos quebranta, y después nos hacemos miembros de una iglesia y adoptamos las prácticas y las costumbres de una iglesia local. Esto es válido para hoy en día, y por supuesto fue válido también en la época del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que el culto o la necesidad de adorar que está en el ser humano precede incluso a la formación de la ley, donde se establecerán de forma más formal los conceptos acerca de cómo deberíamos de adorar al Dios verdadero. Entonces,
A veces en el núcleo de una familia y otras veces en comunidades organizadas y poco a poco más establecidas, empiezan a irse generando todas este tipo de expresiones que van a ir conformando el cómo adorar. Entonces, la experiencia espiritual, ojo, hablando de experiencia espiritual, no de religión. La experiencia espiritual procede por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y si puedo decirlo así, parafraseando un poco al apóstol Pablo en su capítulo 1 de Romanos, hablamos de que ese conocimiento de Dios es inherente a la experiencia de todo ser humano. De tal manera que incluso todos los seres humanos de una o de otra manera buscan cómo vincularse con Dios. Algo así también escribió, o mejor dicho, nos está redactado en el libro de los Hechos, capítulo 17, en la experiencia que tiene el apóstol Pablo para explicar a los atenienses esa relación con el Dios no conocido. Entonces, eso está ahí presente y forma parte de cómo nos vinculamos. Por supuesto, no quiere decir que ese es el todo de la historia, simplemente estoy refiriendo a un momento particular de la revelación, de cómo se manifestó, pero desde ahí hay antecedentes de cómo también nosotros hemos experimentado y vivido, y por supuesto hoy en día tenemos ya una revelación completa que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y a la cual deberíamos hacer referencia y no quedarnos simplemente en aquellas otras expresiones que se estaban desarrollando incluso antes de que existiese la ley. Entonces vamos a avanzar un poquito en ello y vamos a considerar tres modelos o tres personas en ese periodo anterior a la historia del propio pueblo judío, forman parte de su historia, pero me refiero a la historia escrita. Entonces, vamos a ubicar tres elementos, por lo menos. El primero de ellos es Caín y Abel. Por supuesto, estamos hablando de Génesis capítulo 4. Abraham todavía no nacía, Moisés todavía no nacía, por eso estamos hablando de ese periodo anterior. Bien, entonces, la ofrenda de Caín y de Abel. ¿Qué nos muestra esto? Génesis 4, del 1 al 7. Voy a poner la indicación ahí para poder después referirlo y que tú posteriormente lo puedas leer, porque por la brevedad de los tiempos no siempre nos da oportunidad de leer con precaución todos los textos. Entonces solamente hacemos alusión a ellos. Génesis 4, del 1 al 7. El primer caso que registra la Biblia en relación a un acto de adoración después de la caída es justamente el de Caín y Abel. Ellos son, después de la caída, los primeros que presentan ofrenda. Y sin duda existe una razón precisamente ahí, precisamente la caída, ese vínculo de relación para con Dios que ya no es el que originalmente fue creado. Entonces surge la necesidad de adorar y de ahí la necesidad de presentar ofrendas. Entonces, ahí hay un antecedente acerca de las ofrendas, particularmente antes de que hubiese la ley de Moisés de cómo deberían de ser presentadas las ofrendas. Ahora, sigo. La de Abel, en este caso, es aceptada, mientras que la de Caín es rechazada. ¿Hay alguna razón de por qué esto ocurre así? Pero ya tenemos el antecedente de por qué una sí y la otra no. De hecho, la epístola a los Hebreos nos da una explicación de qué ocurrió con ambos. Hebreos 4, 11, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por eso fue reconocido como un hombre justo y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Bien, ¿cuál es la diferencia aquí? El acto de adoración no está explícitamente en el objeto que se presenta, sino en algo que está en la actitud de aquel que está ofrendando. En este caso en particular, Hebreos 11 dice, por la fe. Observa que está al inicio y al final del mismo párrafo, en el mismo versículo, se insiste particularmente de por qué la ofrenda de uno sí y por qué la ofrenda del otro no. La diferencia no está en qué presentaron. La diferencia desde la epístola a los Hebreos dice es la fe. Entonces, la ofrenda no es el objeto en sí mismo, sino aquella ofrenda es solamente eso que nos representa. Pero lo que nos representa tiene validez ante Dios. Por eso aquel texto del libro de los Salmos dice, un corazón contrito y humillado. No se trata del objeto que presentamos, sino la fe
que está atrás de ello. Ahora, si es la fe la que nos está llevando y se trata de honrar a Dios, entonces seguramente vamos a dar lo mejor que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué? Porque estamos tratando de honrar a Dios y es un producto desde la fe. Seguimos. La única manera de agradar a Dios era entonces creer en su palabra y en su promesa de redención. Recuerda que estamos hablando en este capítulo 4, la experiencia de Caín y de Abel es posterior a la caída. Entonces ellos ya sabían acerca de las consecuencias, acerca del pecado y las empiezan a experimentar y terriblemente, pero va a terminar incluso la vida de un hermano contra el otro. Entonces ellos ya saben acerca de eso, pero también tienen la promesa, Génesis 3:17, acerca de la redención que algún día habría de venir. Entonces, la ofrenda de Abel en sí misma era un símbolo de la fe. Es decir, está representándola a él y está siendo expresada con fe. La de Caín, que era del maligno, observa lo que dice primera de Juan 3:12. No como Caín, mientras que del otro, en Hebreos habla acerca de la fe, la de Caín es descrita así, mira. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí hay uno de ellos que es hijo de Dios y ofrenda con fe, y el otro que simplemente es un hijo de los hombres y que no está expresándose con fe en lo que hace. Simplemente es una manera tal vez de cumplir, pero eso no es adoración, eso no puede calificar como ofrenda porque no está la fe de por medio. ¿Por qué sabemos que la fe no está de por medio? Pues precisamente por la conducta que finalmente sigue Caín y que le lleva, entre otras cosas, a matar a su propio hermano. Entonces no puedes pensar que un hombre de fe hace eso. Entonces de ahí la razón por la cual incluso aquella ofrenda es rechazada. Otro ejemplo es el de Noé. De él se dice que es el hombre que caminó con Dios. Y la referencia es Génesis 6 del 1 al 9. Por la fe, con mucho temor Noé construyó el arca para salvar. Ahora, temor aquí no es exactamente miedo, sino temor en la mayor parte de los casos debemos de verlo como un enorme respeto y obediencia que Noé tuvo precisamente ante Dios y que le lleva a construir el arca, porque de verdad se necesita ser obediente y soportar la crítica de muchísima gente para cuando alguien se pone a construir un arca o un barco que finalmente va a flotar en un lugar donde no hace ni siquiera falta eso. Entonces, por supuesto que requiere obediencia y muchísimo respeto a Dios para poder hacer eso. Construyó el arca y aquí hay un pequeño signo importante, para salvar a su familia. No es Noé exactamente el que la salva, es Dios el que los salva a todos, pero Noé va a jugar un papel muy importante aquí como mediador también. Cuando Dios le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían, Hebreos 11:7. Entonces, observa que otra vez volvemos a hablar de el asunto de la fe. ¿Qué es lo que mueve a Noé? La fe. No es simplemente obedeció. No, es la fe lo que lo está moviendo. Y pudiéramos calificarla entonces así. Es una fe obediente. Entonces el arca es de alguna manera ese medio o vínculo para la salvación, en este caso, de Noé y de su familia. En los días de Noé, primera de Pedro 3:20, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Entonces, el arca es un signo de salvación. No es casualidad tampoco que en diversos elementos cristianos el arca de la fe tiene que ver, es una de las formas de cómo se representa precisamente la fe de los creyentes hacia la época del Nuevo Testamento, haciendo referencia precisamente a la experiencia de Noé. Noé edificó al terminar el diluvio, pasan meses hasta que la tierra está seca y entonces pueden bajar. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Noé edifica un altar al Señor
Y hay una referencia aquí importante. De hecho, desde que se colectaron los animales y se metieron en el arca, se habla de una cantidad de animales limpios y de otros de animales impuros. Pero los animales limpios, dice, de ahí toma para el arca, y ahí hay un signo, por supuesto, de religiosidad y de cómo deberían de ser presentadas las ofrendas. Tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Entonces aquí ya encontramos en este texto de Génesis 8 toda una referencia a los sistemas sacrificiales que más adelante estarán presentes en el libro de Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? Entonces ya desde aquí empezamos a ver esto. Ahora, si hay una cierta condición natural en el ser humano de los animales que se pueden considerar como dignos y limpios para ser ofrendados ante Dios, y otros que seguramente no lo son. Y tiene que ver en buena medida con los hábitos incluso de los mismos animalitos. Entonces, aquí vemos ya dos áreas específicas. Uno, interceder primero como un acto de adoración, y después y se presenta una ofrenda de gratitud porque han sido salvados, han sido limpiados, etcétera, y ahora experimentan gratitud delante de Dios. Es muy significativo aquí que se hace alusión a la idea de la ofrenda del todo quemada, es decir, el holocausto. También hace una diferenciación entre lo sagrado y lo profano, y eso es parte precisamente del trabajo. Por cierto, lo vimos la semana pasada. Si es necesario que repases esa parte, porque eso tiene que ver con la parte esencial del sacerdocio, tiene que ver, entre otras cosas, con distinguir entre lo sagrado y lo profano y la proclamación de la palabra. Aquí no hay proclamación de la palabra como tal, pero sí hay una diferenciación entre sagrado y profano. Entonces, si es necesario, puedes revisar el video de la semana anterior. Y número 3, Job, que es un padre preocupado por sus hijos. Job capítulo 1, los versículos 1 al 5. Job es un padre preocupado por sus hijos. ¿Y qué hace un padre preocupado por sus hijos? Vamos a verlo en distintos elementos, pero primero vamos a ir poco a poco acerca de este fragmento. La primera parte, la integridad de Job. Job, en el país de Uz, vivía un hombre llamado Job. Observa cómo es descrito. Era un hombre recto, que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. ¿Sabes? Si pudiéramos decirlo en otros términos, yo te diría, Job estaba cumpliendo en este momento con toda la ley, el primero y el segundo mandamiento. Un hombre que amaba a Dios, lo honraba y no hacía mal a nadie, porque no hacía mal a nadie, entonces también amaba a sus semejantes. Entonces podríamos decir que es un hombre íntegro y ha cumplido, si pudiéramos decirlo así, con toda la ley, aunque la ley, hay que recordar aquí que la ley no está escrita. Ahora, ¿por qué estamos ubicando a Job en este sentido en el periodo anterior a la ley? Pues porque justamente no hay ninguna referencia a la ley en todo esto, y más de un investigador califica el libro de Job como un texto anterior a la época de Moisés, aunque en nuestra Biblia esté colocado más adelante. Este es parte del carácter del sacerdocio. Ese es parte de lo que se espera precisamente de todo aquel que va a ministrar a otros, que tenga una vida íntegra, y eso debemos de buscarlo en cada uno de los hermanos, un diácono, un anciano, un pastor, por supuesto, y cualquier ministro, ya sea el de alabanza o el que está dirigiendo la obra social de la iglesia. En cualquiera de ellos deberíamos de poder buscar hombres y mujeres que sean íntegros. Entonces, eso es una característica que debe de estar para todos aquellos que buscamos ministrar. Job intercedió también por sus hijos, y ahí vemos otra parte de ese carácter del sacerdocio universal. Él es el que intercede. Ojo, aquí no hay sacerdotes todavía, por eso estamos hablando de este periodo anterior a la ley. Entonces aún no hay sacerdotes. Job, versículo 5. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba, observa los términos, purificarse. Eso tiene que ver con asuntos vinculados ya con la adoración. Se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Entonces observa
¿Cómo se presenta esto? Seguramente hay una alusión aquí un poco a la mañana y en la tarde. Es decir, en la tarde, cuando terminaban todas las actividades, los mandaba a purificarse. Y muy de mañana, él ofrecía un sacrificio al Señor. Entonces, hablamos de, si puedo decirlo así, de una adoración continua que él está haciendo a favor de sus hijos. Y no solamente lo hace a favor él en el sentido de ofrecer un sacrificio, sino que los invita también a que ellos se involucren. Que, por cierto, ese es algo en lo que nosotros debemos de seguir buscando, que nuestros hijos se involucren en la adoración acerca de nuestro Dios. No solamente, no es suficiente que yo ore por ellos. Necesitamos buscar que ellos se involucren. Lo que Job hacía es precisamente los mandaba a que ellos se purificaran. Entonces, él está buscando que se involucren directamente. Vamos a un tercer punto. Job intercede no solamente por sus hijos, sino también por sus amigos. Ahora, ese es parte del carácter sacerdotal. No solamente es a favor de los míos. No basta, observa que en el caso de Job vamos a ir avanzando en tres áreas. Una cosa es mi actitud personal, mi relación con Dios, pero mi relación con Dios me lleva a vincularlo con mi primer círculo, familiares, y poco a poco va a avanzar a un círculo más amplio donde van a quedar incluidos incluso mis amigos, mis vecinos, etcétera. Y Job, precisamente como sacerdote, está vinculando no solamente su persona y la de sus hijos, sino también la de sus amigos en este caso. ¿Qué más? Job 42:10. Después de que Job rogó por sus amigos, observa la palabra rogó, eso tiene que ver con intercesión, sus amigos no habían sido tan buenos realmente, pero son amigos suyos y los ama y los perdona. Y no solamente los ama y los perdona, sino que intercede delante de Dios a favor de ellos. Entonces el Señor también sanó la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Entonces no solamente se preocupaba por el bienestar de su familia, también él ministraba al círculo social más amplio en derredor suyo. Entonces eso es lo que hace precisamente un ministro. No solamente está preocupado por los que son miembros de la iglesia o por los que son de su familia, necesita también expresar amor y misericordia hacia la gente en un círculo más amplio. ¿Cuál es el carácter de los ministros entonces? ¿Qué es lo que debiera de caracterizar nuestra manera de ser, de vivir y de actuar? ¿Cuál debería ser ese carácter? Número 1. Cada uno de estos personajes que acabamos de considerar, de una o de otra manera, en el caso de Abel, de Noé y de Job, dice que fueron justos y perfectos, apartados del mal. No es que quizás nunca se hubiesen equivocado, sino que están en esa búsqueda constante para buscar, honrar y darle la gloria a Dios. Pero además pasa esto: hallaron gracia de parte de Dios y entonces Dios los escogió y fueron llamados para ministrar. Entonces Dios busca hombres y mujeres que tienen este carácter también, aunque realmente más que buscarlos y entonces te elige, realmente Dios nos toma, nos transforma y nos hace justos ante Él por la obra de Cristo Jesús y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos santifica y nos va apartando de lo malo para entonces convertirnos a cada uno de nosotros en ministros de parte suya. Entonces es el mismo carácter que también hoy nosotros deberíamos de esperar de cualquier ministro de Jesucristo. Insisto, ministro de Jesucristo no me refiero a un pastor, sino me refiero a cada uno de los creyentes. Nosotros deberíamos de buscar que cada uno de ellos sean hombres que han sido justificados por la obra de Cristo Jesús y que el proceso de santificación del Espíritu que genera el Espíritu de Dios está actuando en su vida y que ellos están caminando en un entorno totalmente distinto porque saben que están honrando a nuestro Dios. Y fue ya nuestra última lección. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana para abordar el tema que habrá de correspondernos. Justamente ahora veríamos justamente
ya la época patriarcal, es decir, de Abraham en adelante. Entonces, si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana. Y quiero recordarte, este es el material que estamos usando. Esperamos que puedas conseguirlo para poderlo seguir en el texto. Tratamos de hacer una explicación, pero sin duda si recurres al texto puedes ir con mayor cuidado, con mayor detalle acerca de las explicaciones que nosotros estamos siguiendo en este material. Que nuestro Dios bendiga tu vida, que este tiempo sea de bendición, de provecho para ti, y nuestro Dios haga de ti un siervo útil para su gloria, porque ese es el proyecto por el cual todos fuimos llamados. Dios te bendice, nos vemos la próxima semana.